Bienvenidos a esta lección titulada, Panorama Bíblico. La misma presentará algunos elementos necesarios para entender y apreciar el mensaje bíblico. Repasaremos temas como la estructura bíblica y división de la Biblia, la línea del tiempo, enfatizando los acontecimientos más importantes. Incluiremos también algunos datos sobre la geografía bíblica. La Biblia nos explica cómo Dios se ha revelado a la humanidad a través de los tiempos. La misma recoge las enseñanzas reveladas a los profetas y los apóstoles, incluyendo la vida de Jesús. Para conocer a Dios, Jesús y el mensaje del Evangelio y el reino de Dios tenemos que leer la Biblia. La Biblia nos enseña cómo mantener una relación correcta con Dios. Es el mapa que guía al cristiano. Como sabemos, la Biblia no es un solo libro, sino una biblioteca de muchos libros. La cantidad de libros dependerá de la versión y agrupación o consolidación de los mismos. La Biblia cristiana protestante principalmente consta de 66 libros. Esta se divide en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla de la historia del pueblo de Israel y su relación con Dios. También se interpreta como el anuncio del Mesías, que los cristianos identificamos como Jesús de Nazaret. El Nuevo Testamento nos narra la vida de Jesús y la iglesia primitiva. En el Nuevo Testamento se encuentran las buenas nuevas del reino de Dios predicadas por Jesús. Por ejemplo, la Biblia hebrea, que es el equivalente a nuestro Antiguo Testamento, consta de 24 o 22 libros debido a su organización o agrupación. La Biblia hebrea se divide en 3 secciones: la Torá, los profetas y los escritos. Otros temas que no explicaremos en detalle son los libros apócrifos o deuterocanónicos y su relación con la Biblia hebrea griega, Septuaginta. Tampoco discutiremos sobre los libros pseudoepígrafos que no aparecen en nuestras Biblias. La Biblia está íntimamente entrelazada con los acontecimientos históricos de su tiempo. Demos una mirada a la línea del tiempo bíblico comenzando con el Antiguo Testamento. En Génesis nos describe la historia primordial, la creación de los cielos y la tierra. Allí encontramos la narración de los primeros pueblos y tribus. Luego continuamos con el llamado a Abraham y su familia, circa el año 1800 a.C. Este es el comienzo de la historia del pueblo de Israel. Dios pacta con Abraham, prometiéndole una parentela tan numerosa como la arena del mar, una tierra donde vivir, donde fluye leche y miel. Además serán bendición para las otras naciones. Continúa la historia de las familias, la cual es protagonizada por los hijos y familia de Abraham, Ismael y Isaac. Isaac engendra a Jacob, y Jacob tiene 12 hijos que se convierten en las 12 tribus de Israel. Uno de los hijos menores de Jacob, José, es vendido como esclavo a Egipto. Con el tiempo José se convierte en el segundo poder político de Egipto, después del faraón. Durante este tiempo la familia de Jacob, Israel, vivía en Canaán, Palestina. Debido a una hambruna se mueve a Egipto, alrededor del año 1600 a.C. Al cabo de los años el pueblo de Israel es convertido en esclavo en Egipto. Pasado 400 años, 1250 a.C., nace Moisés, quien es usado por Dios para liberar el pueblo de Israel y conducirlos al desierto. Llegan a Canaán y a través del liderato de Josué conquistan varias ciudades cananeas formando una confederación de tribus como gobierno. Este periodo se conoció como los jueces. Durante este tiempo líderes eran llamados por Dios para atender situaciones de peligro o guerra. Algunos de los jueces más conocidos son Sansón, Débora y Gedeón. Alrededor del año 1000 a.C., el pueblo exige un rey dando comienzo a la monarquía del pueblo de Israel. Entre los reyes más conocidos en orden cronológico podemos mencionar a Saúl, David y Salomón. Salomón muere alrededor del año 922 a.C. y después de su muerte el pueblo de Israel se divide en 2 pueblos administrados políticamente de forma separada. Uno es el pueblo del norte conocido como Israel con capital en Samaria. Israel lo comprenden 10 tribus. El otro, el pueblo del sur, conocido como Judá, con su ciudad en Jerusalén. Este pueblo es compuesto por 2 tribus, Judá y Benjamín. Alrededor del año 722 a.C. el reino del norte es invadido por los asirios y deja de existir. Su población es distribuida por todos los pueblos que integraban el imperio asirio. Esta es la razón de la frase, las 10 tribus perdidas de Israel. Para el año 586 a.C. el imperio babilónico invade Judá y parte de la población es exiliada a Babilonia. El exilio
En el año 538 a.C., el imperio persa, quien había derrotado a Babilonia, le permite al pueblo de Judá regresar a Palestina para reconstruir a Jerusalén y su templo. Posteriormente, en el año 325, Grecia conquista a Palestina. Durante los años 116 hasta el 63, Judea logra su independencia, la cual es culminada por el Imperio Romano. Aquí da comienzo el Nuevo Testamento con el nacimiento de Cristo, Jesús de Nazaret, durante el año 0, o año 6 según corrección hecha posteriormente. Durante los primeros 33 años se registra el nacimiento, niñez y ministerio de Jesús. Posteriormente vemos la historia de la iglesia primitiva descrita en el libro de Hechos de los Apóstoles y las cartas. El mapa topográfico muestra la región de Palestina donde ocurrieron la mayoría de los eventos y narraciones bíblicas. Podemos observar que es una región montañosa dividida principalmente por dos lagos y un río. Estos se conocen como Mar de Galilea, Mar Muerto y Río Jordán. Aunque hay muchos más ríos y quebradas mencionados en la Biblia como el río Tigris y el río Éufrates localizados en la media luna fértil de Mesopotamia. A continuación, una comparación entre las dimensiones de los lagos del Mar de Galilea y Mar Muerto con el territorio puertorriqueño para que tengan una idea de sus dimensiones. Para su referencia, la siguiente tabla muestra las temperaturas y la precipitación pluvial promedio mensual entre Puerto Rico y Palestina. El próximo diagrama muestra la altura de los montes mencionados en las narraciones bíblicas comparado con el Yunque en Puerto Rico. Comenzaremos a repasar la estructura de la Biblia cristiana. Como comentamos anteriormente, esta tiene dos grandes divisiones: el Antiguo Testamento, antes de Cristo, y el Nuevo Testamento, después de Cristo. El Antiguo Testamento nos habla de la historia del pueblo de Israel y su relación con Dios. También se interpreta como el anuncio del Mesías, que los cristianos identificamos como Jesús de Nazaret. El Nuevo Testamento nos narra la vida de Jesús y la iglesia primitiva. En el Nuevo Testamento se encuentran las buenas nuevas del reino de Dios predicadas por Jesús. La Biblia hebrea, que es el equivalente a nuestro Antiguo Testamento, consta de 24 o 22 libros dependiendo su organización o agrupación. La Biblia hebrea se divide en tres secciones: la Torá, los profetas y los escritos. La Torá también se conoce como el Pentateuco o los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Estos son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La tradición judía y cristiana atribuyen estos libros a Moisés. La crítica bíblica reconoce la posibilidad de la edición de estos libros a través de diferentes grupos de hebreos que se dieron a la tarea de recopilar, preservar y atesorar a través de los siglos. Es interesante notar que los últimos estudios del Pentateuco se enfocan principalmente en la teología incluida y desarrollada en estos textos, alejando así su discusión de la autoría de los mismos o prestándole menor atención. Por su importancia incluimos detalles adicionales del Pentateuco y otros libros incluidos en la introducción del Antiguo Testamento del Dr. Ramírez. La bibliografía se destaca al final de la presentación. El libro de Génesis comienza hablando de los orígenes del mundo conocido y las historias de las primeras familias hasta la llegada de Israel, la familia de Jacob, a Egipto. El libro del Éxodo nos describe a la esclavitud de Israel en Egipto y la manera en que Yahvé los liberó de la opresión en que se encontraban llegando al monte Sinaí. También relata la forma en que el pueblo recibió la Torá a través de Moisés, realizó el pacto con Dios y recibió las instrucciones, leyes, relativas a la construcción y al servicio en el tabernáculo. En el libro de Levítico se le presta atención especial a las instrucciones, guías y leyes que tenían que ver con la vida civil y religiosa del pueblo, pureza ritual, consagración de los sacerdotes, día de la expiación, el año sabático, el jubileo y los diferentes tipos de sacrificios. Los primeros 10 capítulos del libro de Números continúan con la ley presentada en Levítico y describen los preparativos para la salida del Sinaí. La segunda parte de Números describe la salida del Sinaí y la marcha por el desierto hasta llegar a las llanuras de Moab. Finalmente, en el libro de Deuteronomio se comparten los últimos discursos de Moisés al pueblo en las llanuras de Moab. Los discursos antes de cruzar el Jordán son como una repetición de las leyes del Sinaí, pero expresados de forma exhortativa. Ahora comenzamos con los libros históricos según están agrupados en nuestras Biblias. El libro de Josué describe cómo el sucesor de Moisés, Josué, dirige al pueblo en la conquista y asentamiento en la tierra prometida. También nos relata cómo se distribuyó el territorio entre las 12 tribus.
A través de todo el relato se afirma que Dios guió al pueblo desde las llanuras de Moab hasta la tierra prometida. El libro de los jueces expone la crisis social que llevó a la adopción del sistema monárquico en Israel. Durante el periodo de los jueces, o mejor dicho de los líderes salvadores, el pueblo experimentó breves periodos de una paz muy frágil. Las tribus constituían una confederación sin tener un gobierno central. Solamente cuando, guiados por Dios, los salvadores, jueces, los dirigían, el pueblo obtenía la victoria sobre sus enemigos, aunque luego volvían a la infidelidad y a la situación de caos social. El libro prepara el camino para que sus oyentes comprendan, a. La necesidad de la institución de la monarquía como un medio para superar el tiempo de la anarquía, y b. Grande, el importante papel de los profetas en la vida pública de Israel. Continuamos con Primera y Segunda de Samuel y los reyes que describen el periodo monárquico. El libro de Samuel es crítico para entender la transición del periodo de los jueces al de la monarquía. El libro de los reyes relata la historia de la muerte de David hasta el exilio babilónico. Primera y Segunda de Crónicas reproducen la mayor parte de los acontecimientos que narran los libros de Samuel y Reyes. El autor de Crónicas narra a la comunidad postexílica una reflexión sobre el pasado de Israel y una lección de fidelidad a Dios. El libro de Ruth aparece después de Jueces porque inicia con la frase en el tiempo en que Israel era gobernado por caudillos jueces. O sea, esta narración destaca una historia ocurrida en este periodo. El libro de Ruth no solamente reconoce, sino que destaca la gran capacidad de fidelidad a Dios que tienen personas ajenas al pueblo de Israel. Por lo que este libro es una protesta en contra de la exclusión de extranjeros que llevaron a cabo Esdras y Nehemías. El libro de Ruth muestra que Dios guía, ayuda, recibe y utiliza para bien a quienes le son fieles, aunque sean extranjeros o pertenezcan a una nación prohibida. Deuteronomio 23, 3-4. Además, relaciona a Ruth, una mujer moabita, con grandes personajes de la historia de Israel. El libro de Esther ofrece un modelo de fidelidad que salió del estereotipo de aquella época. Esther representa a la mujer israelita que, incluso viviendo en una tierra extraña, mantiene su fidelidad, su identidad judía y el compromiso con su pueblo. La narración de este libro se establece durante el periodo post-exilio. Esdras y Nehemías continúan el relato de la historia de Israel, comenzando con el decreto del rey persa Ciro y finalizan resaltando las reformas que efectuaron los dos personajes principales de estos libros. No hacemos mención de los libros de Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos porque los mismos no se incluyen en la Biblia hebrea y algunas versiones de las Biblias protestante. En otro momento dialogaremos más del contenido de estos libros. En los libros sapienciales encontramos reflexiones y expresiones de sabiduría, poesías, cantos, oraciones, himnos, proverbios en los cuales los pueblos graban sus sentimientos, y expresan su sabiduría sacada de la experiencia de la vida. Estos libros son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Los libros de los profetas lo cubriremos de acuerdo al periodo que cubren. Entiéndase profetas del siglo 8 y 7, durante el exilio y post-exilio. Los profetas del siglo 8 corresponden a Amós, Oseas, el primer Isaías, capítulos 1 al 39, y Miqueas. Este tiempo fue de relativa prosperidad para las clases altas y poderosas. Los campesinos, los pobres, los necesitados, las viudas y los huérfanos no gozaron de tal prosperidad. Mientras el imperio asirio estuvo muy ocupado con sus asuntos internos, la región de Siria-Palestina aprovechó ese breve periodo de autonomía para expandir sus territorios. Aquí aparecen los profetas denunciando las bases sobre las cuales los reyes obtuvieron aquellos logros. Además, anunciaron que Asiria volvería a levantarse y conquistaría al reino del norte, de modo que su prosperidad sería muy frágil y breve. Continuamos con los profetas del siglo VII. Los libros proféticos dentro de este periodo histórico son Nahum, Sofonías, Habacuc, Abdías y Jeremías. Este último también nos expone a la experiencia del exilio. Después de la caída del reino del norte, 722 a.C., y transcurridas unas décadas desde los mensajes de los profetas del siglo VIII, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, resurge la actividad profética. Se estima que la labor de estos profetas posiblemente fue inspirada, en parte, por las reformas socio-religiosas del rey Josías, Segunda de Reyes capítulos 22 a 23.
Los mensajes de estos profetas reflejan la realidad social que enfrentaba el pueblo un poco antes del exilio en Babilonia. En el libro de Reyes se describe el gobierno del rey Manasés, pero los hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues practicó las mismas infamias de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que Ezequías, su padre, había destruido, levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Ahab, rey de Israel. Segunda de Reyes 21, 2-3. Continuamos con los profetas del exilio. Entre los libros proféticos que nos exponen a las frustrantes condiciones del exilio, además del de Jeremías mencionado en la sección anterior, encontramos los de Lamentaciones, aunque en el canon hebreo aparece entre los escritos. Por su contenido y forma aquí nosotros lo incluimos entre los libros proféticos, el segundo o Deutero, Isaías 40-55 y Ezequiel. Los libros proféticos del periodo postexílico fechado durante el dominio del imperio persa son Ageo, Zacarías, capítulos 1-8, tercero Trito, Isaías, capítulos 56-66, Malaquías y Joel. A estos profetas se les asocia con el tiempo de la reconstrucción del templo, 516 a.C., algunos de ellos incluso se les fecha antes de las reformas de Esdras y Nehemías. Dialogaremos un poco sobre los libros del profeta Jonás y Daniel. El libro de Jonás fue posiblemente compuesto más o menos durante el mismo tiempo que el de Ruth, es decir, poco después del regreso del exilio del pueblo de Israel a Palestina. Este libro es más bien una crónica sobre la vida de un profeta, y no tanto un registro de las profecías que emitió como portavoz de Dios. Por otro lado, el libro de Jonás afirma un cierto tipo de universalidad de la salvación cuando destaca la posibilidad de transformación y conversión al perdón de Yahvé de quienes eran símbolo de maldad, como los habitantes de Nínive, la capital de Asiria. Es decir, Dios procura que las naciones extranjeras se arrepientan y que gocen de su amor y misericordia. En el canon hebreo, el libro de Daniel contiene 12 capítulos y su estructura interna se puede dividir en dos partes, los capítulos 1-6 y luego los capítulos 7-12. La primera parte es una colección de relatos en tercera persona sobre las experiencias de un joven llamado Daniel y sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, que vivieron en las cortes de Babilonia. La idea que se destaca en esta primera parte es la manera en que estos jóvenes judíos lograron alcanzar respeto y prestigio en un contexto adverso a su fe, y gracias a que se mantuvieron fieles a sus tradiciones y a su Dios. La segunda parte del libro, Daniel 7-12, contiene 4 visiones sobre los imperios del mundo relatadas en primera persona. Son precisamente estas visiones las que se clasifican como apocalípticas. En ellas se le muestra a Daniel los eventos que ocurrirán a través de los siglos. Muy parecido a la primera parte, el propósito de estos capítulos, lejos de ser un llamado a escapar de aquella realidad, fue demostrar que esos eventos de su historia reciente eran del completo conocimiento de Dios y que Dios ejercía su soberanía y control sobre ellos. Continuamos con el Nuevo Testamento, donde relata el nacimiento, la vida, sus enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo. También relata la historia de la iglesia primitiva incluyendo asuntos doctrinales y teológicos discutidos durante ese periodo. Podemos distinguir 3 géneros literarios, incluyendo la literatura apocalíptica. Estos son San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Estos libros se denominan como biografías antiguas que relatan la vida y enseñanzas de Jesucristo. San Marcos lo titula como Evangelios que propagan las buenas nuevas del reino de Dios. Estos cubren los primeros 33 años del primer siglo de nuestra era. Esto lo determinamos porque San Lucas 3:23, indica Jesús comienza su ministerio como a los 30 y San Juan establece que Jesús durante su ministerio visitó a Jerusalén para celebrar la fiesta anual de la Pascua en 3 ocasiones. Continuamos con Hechos que se clasifica como un libro histórico. Este relata los primeros años de la iglesia creciente o primitiva. Cubre un periodo desde el año 33 al año 65 o 67 del primer siglo. Estos lo determinamos porque al principio del libro se narra la despedida de Jesús de sus discípulos, y termina estableciendo a Pablo en Roma. Por otros escritos de historiadores de la época sabemos que Pablo murió en Roma alrededor del año 65 o 67 bajo la persecución de Nerón.
Como tercer género literario tenemos las cartas, una de ellas principalmente con contenido de literatura apocalíptica. Según nuestro diagrama, estas son desde la carta a los romanos hasta la carta del Apocalipsis. En las cartas observamos la correspondencia que se establecía entre el líder de las iglesias, Pablo, Juan, Pedro y otros, y las comunidades de fe. Estos libros no ofrecen una imagen de lo que acontecía en estas comunidades y cómo los líderes reaccionaban a estas situaciones. Acá podemos distinguir que algunas cartas estaban destinadas a ciertas iglesias en particular, como la carta a los romanos, otras a regiones que correspondían a donde estaban localizadas varias iglesias, Gálatas a la región de Galicia, otras a individuos, Tito y Filemón, y otras a la iglesia en general o universal. Brevemente comentaré sobre el Apocalipsis, que es una carta a 7 iglesias del Asia Menor, aunque su enfoque es general. Su tema es la esperanza de que Dios triunfará ante el mal aunque se esté viviendo circunstancias muy difíciles. Esta carta posiblemente fue dirigida para los cristianos que estaban sufriendo de la persecución romana durante el gobierno del emperador Domiciano. Espero que este material les sea de ayuda en sus estudios bíblicos y, como dice este antiguo himno, la Biblia es bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Bellas palabras de vida. Les comparto la página de referencias bibliográficas. Muchas gracias y muchas bendiciones de Dios para todos.